Para mí es un gozo poder estar predicando su palabra el día de hoy. Así que mientras nuestros niños, nuestros amados hermanos se van acomodando, vamos a darle la bienvenida a todos los que nos ven por redes sociales también. Les damos gracias a Dios por sus vidas. Damos gracias a Dios por los que nos ven desde otra parte de otra ciudad. Gracias, esperemos que la palabra del día de hoy sea de bendición para ustedes. Y gracias, muchas gracias, sobre todo a Jesús. Aleluya. Muy bien. Excelente, muy bien. Está perfecto, muchas gracias. Ahí está excelente, muy bien. Gracias, Inge. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por nuestro ingeniero de audio, ¿verdad? Ya desde aquí le hago las señas. Muchas gracias. Dios les bendiga. Estamos gozosos el día de hoy. ¿Por qué estamos gozosos, iglesia? Porque el mundo, por más que quiera decir que Cristo no resucitó, nosotros somos la misma prueba de que Cristo ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos la viva prueba de que Cristo está vivo porque Cristo vive en nosotros. Y esa es la viva prueba, porque muchas veces nosotros buscamos pruebas tangibles de que Cristo ha resucitado, pero déjame decirte algo, tú como cristiano, como hijo de Dios, eres la viva imagen de Cristo Jesús resucitado hoy en día. Y debemos vivir nuestra vida sabiendo que Cristo vive en nosotros. A mí me encanta, iglesia, porque el mundo siempre va a pelear, a decir que Cristo no resucitó, que Jesús no existió, pero es algo que el mundo no va a poder erradicar, iglesia. Porque por donde quiera que lo quieras ver, iglesia, Cristo es la personalidad más elevada en todo lo que existe. Cristo dividió la historia en antes y en después. Cristo divide la historia. Cristo es la personalidad más influyente en todas las áreas. Por más que quieran decir que Cristo no existió, déjenme decirles que jamás van a poder decir eso. Jamás van a poder comprobarlo. Cada vez que nos dicen, pastor, ¿y cómo tenemos una prueba de que Cristo ha resucitado? Pero no me mencione la Biblia, no me mencione datos históricos, mencióneme su razón, su corazón. Y yo le digo, bueno, nosotros nos basamos en la Biblia y nos basamos en la bendita palabra del Señor. Nosotros nos basamos como fundamento la palabra de Dios. Y nosotros no podemos decir que por nuestro corazón, pero si se tratara de eso, si se tratara de decirle a la gente el día de hoy, no usando la Biblia y no usando un dato histórico para comprobar cómo Jesús resucitó, yo les podría decir lo siguiente. Cuando ustedes ven a Jesús siendo aprehendido por las autoridades israelitas, por las autoridades judías, ustedes ven a 11 discípulos tan cobardes como lo somos nosotros a veces. En el momento en que los discípulos vieron que Jesús estaba siendo aprehendido, todos empezaron a correr. Todos empezaron a irse por otro lado. Pedro niega a Jesús 3 veces, ¿sí o no? La pregunta es, iglesia, y usando la razón, ¿qué los hizo cambiar de parecer después? ¿Por qué después nos encontramos a 11 discípulos capaces de morir por Cristo Jesús al borde de muertes profundamente dolorosas? ¿Cómo es que cambió Pedro de ser un cobarde y de negar a Jesús 3 veces a morir crucificado al revés? ¿Cómo fue que Tomás pasó de ser un hombre que dudaba
a un hombre que fue capaz de ser atravesado por una lanza por los romanos. Díganme, ¿qué fue lo que los cambió? Muchos dicen, ay pastor, a lo mejor fue el remordimiento, por eso no. Porque del remordimiento te creo de 2 o de 3 personas, pero de 11 discípulos, solamente hay algo para usar la razón. ¿Saben cuál? Vieron algo. Fueron testigos de algo, fueron testigos de alguien, que vieron a alguien resucitado. Y fue que dijeron ellos mismos, vale la pena entonces morir. Vale la pena pelear por eso, vale la pena porque si Él está vivo ahorita y lo estamos viendo, entonces vale la pena poder predicar. Yo te pregunto algo, si Cristo no hubiera resucitado, ¿quién hubiera dado la vida entonces por Él? Nadie hubiera tenido, ni siquiera, nadie hace lo que hace. Pedro ya había vuelto a pescar, ¿se recuerdan eso? Ya todos estaban en su vida normal. Dice la palabra de Dios que Jacobo el menor y Judas, ¿saben dónde estaban Judas Tadeo? Estaban caminando por el camino cuando Jesús se les presenta y ni siquiera lo reconocieron. Fue hasta que comieron del pan que Jesús les dio y abren sus ojos y ven y ya no estaba el maestro. Y reconocieron que el que estaba ahí con ellos era Jesús. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban caminando en su vida normal. Tomás dijo, no, si yo no lo veo, yo no creo en él. Wow. ¿Qué los hizo cambiar, iglesia? Y no te estoy dando datos bíblicos ni datos históricos, estoy nada más usando tu pura racionalidad, tu razón. ¿Qué los hizo cambiar? Haber visto a Cristo resucitado. El Espíritu Santo de verdad que vino después de la promesa de su resurrección. Y como Pablo dijo, si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra predicación. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta hora, iglesia, estamos aquí para hablar acerca de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, pero yo te quiero decir algo el día de hoy. Yo te quiero decir que Dios es nuestro proveedor. ¿Cuántos creen que Dios es nuestro proveedor? Y para esto, iglesia, yo te quiero decir que Cristo es la imagen misma y el ejemplo más claro de la provisión del Padre. Porque Cristo es el significado de la provisión del Padre para con el mundo. El mundo proveyó a través de Cristo la redención, la restauración, la salvación de todos nosotros. A través de Cristo, el Padre dio para con nosotros la provisión del perdón de pecados. ¿Qué sería de nosotros sin Cristo Jesús? Te pregunto, iglesia. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos a Cristo en nuestra vida? Cristo es la misma imagen de la provisión en nuestro hogar, porque donde está Cristo Jesús, ahí hay libertad. Donde está Cristo Jesús, hay restauración. Donde está Cristo Jesús, hay provisión. Donde está Cristo Jesús, hay sanidad. Donde hay Cristo Jesús, está ahí la santidad, la restauración y la salvación. Por eso, iglesia, el Señor siempre ha provisto. Desde el inicio, desde que empezó el mundo hasta ahora, Dios siempre ha provisto. Lo vemos desde que creó el mundo. Dice la Escritura que los cielos estaban desordenados y vacíos y que la tierra estaba llena de tinieblas, pero la palabra de Dios dice que Dios empezó a proveer lo que el mundo necesitaba. ¿Qué necesitaba el mundo? Necesitaba una luz, necesitaba estaciones, necesitaba animales, seres vivientes, necesitaba un orden, necesitaba ¿qué? También una llenura, necesitaba un hombre y una mujer para gobernar el mundo. Entra el pecado y después ¿qué proveyó el Señor? Provee una descendencia santa que vendría el Mesías para que nosotros pudiéramos tener una salvación eterna a través de esa redención. Qué poderoso es esto. Dios siempre ha provisto, iglesia. Dios siempre ha provisto de un remanente, gente que crea.
Cuando en tu familia necesitas que alguien ore contigo y nadie ora contigo, Dios siempre provee a alguien de otra familia que ore contigo, que ore por ti. Cuando necesitas apoyo, Dios siempre provee el apoyo. Por eso, el día de hoy yo tengo una palabra que se llama el Señor proveerá. ¿Y cuántos saben que Dios provee en nuestras vidas? Cristo siempre ha provisto y proveerá siempre. Aún iglesia, Dios ha provisto de una iglesia donde nosotros podamos estar aquí reunidos para con el Señor. Muchos decían, en esta colonia no hay iglesia cristiana. Y Dios proveyó una iglesia en este lugar para la gente de este lugar y para la gente de alrededor de este lugar. Porque Dios siempre provee, iglesia, siempre provee. Por eso, yo te quiero invitar el día de hoy a que abras tu Biblia conmigo y vamos a leer una historia que estamos muy acostumbrados a leer, pero que tiene un poder enorme sobre la naturaleza de la provisión. Acompáñenme a Génesis capítulo 22, versículo 10 al versículo 12. Génesis capítulo 22 y vamos a leer el verso 10 al verso 12. Cuando ya lo tenga me da un fuerte amén para que podamos nosotros proseguir en la lectura y sobre todo le demos la oportunidad a todos de poder estar en un mismo sentir. Escuché 3, 4 aménes por ahí. Amén. Muy bien. Dice la escritura, versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó cuchillo para degollar a su hijo. Verso 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Amén. Esta palabra, iglesia, esta historia, la hemos escuchado infinidad de veces. Pero ¿cuántas veces sabemos, iglesia, que Dios nuestro Señor siempre tiene esa necesidad de proveernos? Pero también, iglesia, ¿cuántos saben que cuando Dios te da algo, hay veces que Dios te prueba pidiéndote lo que te dio? ¿Y por qué lo hace? Dios lo hace, iglesia, porque en ese acto está probando tu corazón y Él quiere ver tu obediencia. ¿Sabían ustedes, iglesia, que este acto de provisión, ¿saben dónde inició? A través de la obediencia. Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, al que más amas, a tu único hijo, dámelo porque yo lo quiero. Y dice la palabra de Dios que Abraham no niega a su hijo, sino está dispuesto a darlo. Y en ese acto de obediencia, el Señor lo detiene y le dice, ¿sabes qué? Ya sé que me temes, ya sé que temes a Dios. Ahora es tiempo de que tengas un verdadero cordero para poder sacrificar. Y dice la escritura más adelante que Dios le provee a Abraham un cordero para poder sacrificarlo. Y que Abraham nombra ese lugar Jehová Jireh, que significa Jehová es mi proveedor. Pero ¿cuándo nace Jehová mi proveedor? Esa palabra, ese nombre, ese atributo del Señor nace de la obediencia. Iglesia, si nosotros queremos ser provistos en nuestra vida, necesitamos iniciar con obediencia. Con obediencia. La obediencia nos va a traer a nosotros la provisión que necesitamos. Si tú no tienes obediencia, entonces Dios no va a poder proveerte de bendición, porque no hay obediencia en tu vida. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos provea de ciertas cosas y nos preguntamos por qué Dios no nos provee.
Y hay veces que la respuesta más clara y más sencilla es porque no eres obediente. Todo nace de la obediencia, iglesia. El pecado más grande, ¿de dónde nació? De la desobediencia. Y la bendición más grande, ¿saben de dónde comienza? De la obediencia. Cuando Jesús llega en el Getsemaní y le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, hágase su voluntad y no la mía. ¿Eso de qué les habla, iglesia? Les habla de un acto de obediencia. Cristo Jesús llegó a la cruz totalmente en obediencia. ¿Y cuál fue la bendición que el Padre nos dio a través de él? La salvación, el Espíritu Santo. Por eso, iglesia, la bendición viene a través de la obediencia. Debemos aprender a ser obedientes. Debemos aprender, iglesia, a saber lo que quiere nuestro Dios de nosotros. Dios nuestro Señor quiere proveerte. Dice la palabra de Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Entonces te preguntarás, si el Señor tiene pensamientos de bien para mí, entonces ¿por qué no me provee? Si el Señor quiere cosas buenas para mí, entonces ¿por qué no me da lo que le pido? Si el Señor tiene cosas grandes para mí, entonces ¿por qué el Señor no me ofrece o no me da lo que le pido? Fácil. Tienes que ver si aún es tu tiempo o estás en desobediencia. ¿Qué te ha pedido el Señor que le des que tú no le has dado? Dios le pidió a Abraham su hijo y se lo dio, estaba dispuesto a dárselo. ¿Qué te ha pedido el Señor a ti y estarías dispuesto a dárselo? Muchos de ustedes, iglesia, Dios les ha pedido ciertas áreas de su vida y no han sido capaces de darlas porque están cómodos en esa área, están cómodos viviendo en esa condición, en ese lugar. Y el día de hoy yo te voy a dar algunos pasos para que podamos ver la provisión de Dios en nuestras vidas. Y estos pasos, ¿cuántos saben que Dios es un Dios de orden? Dios no es un Dios de confusión, Dios sigue un orden. En la creación sigue un orden. A mí me encanta, iglesia, porque dice la palabra de Dios que el mundo estaba desordenado y vacío y lleno de tinieblas. Pero dijo Dios sea la luz y fue la luz. Pero el sol fue creado hasta el cuarto día. Entonces, ¿quién era esa luz que alumbraba? Si el sol existió hasta el cuarto día. Esa luz era Jesús. Esa luz es Jesús quien alumbraba. Por eso Juan lo dice en el Evangelio, esa luz admirable que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora, la pregunta es, ¿a Dios se le hubiera hecho fácil haber dejado solo su luz para alumbrar? ¿Para qué hizo un sol para alumbrar? Porque Él a través del sol quería proveer de su luz. A Él le ha placido a través de nosotros proveer. ¿Por qué dejó a la iglesia para predicar? Porque a través de la iglesia Él quiere proveer de la predicación de la salvación a otros. Él pudo haber dejado a los ángeles. El ángel Gabriel ya hubiera hecho ya, yo creo que en un mes o en menos ya hubiera predicado a todo el mundo. Él haría mejor trabajo solito que todos nosotros juntos. Mas, sin embargo, Dios le ha dicho a la iglesia, yo confío en mi iglesia para predicar mi evangelio. Por eso, iglesia, debemos saber de lo que Dios quiere que provea a través de nuestra vida. Y para esto, vamos a leer una historia que también hemos leído muchísimas veces, pero ¿qué creen? Nos da una lección bien poderosa. Y yo quiero que el día de hoy te vayas a tu casa estudiando esta historia, analizándola en tu corazón, y no solo eso, sino viviéndola cada día. Así que vamos al milagro, a uno de los milagros más grandes que Jesús hizo. ¿Y cuántos saben, iglesia, que uno de los milagros más grandes que Jesús hizo
no solamente fue el de Lázaro, sino el de la alimentación de los 5,000. Así que en esta hora, acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 6 al verso 14. Me parece que por tiempo me gustaría leer desde el versículo 1. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 14. Cuando ya lo tengan, me da un fuerte amén. Dice la Escritura: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud y le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía Jesús para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Verso 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Hacemos una pausa. Vamos por pausas. La palabra de Dios hay que irla analizando poco a poco, ¿sí o no? Masticando. ¿Han oído hablar del rumiar? El rumiar. De hecho, algunos gastroenterólogos dicen que lo mejor que puedes hacer es masticar la comida, masticar bien tu comida. Hacer una pasta de lo que comes para que caiga a tu estómago como debe ser. Pero aún en lo natural somos bien apresurados. Nos gana el hambre y ¿qué hacemos? Le metemos al taco, le metemos a las carnitas y, perdón la expresión, pero la tragamos. No la masticamos. Sí, dos y para adentro. Y el chorro de coca y el chorro de agua y el chorro de lo que sea. Por eso a veces tenemos ciertos problemas digestivos, porque no hemos aprendido a masticar. No hemos aprendido a rumiar la comida. ¿Y cuántos saben que el alimento espiritual también se debe rumiar? La palabra de Dios también se tiene que masticar. No se tiene solamente que leer así y tragar, no. Hay que irla masticando para que sepamos lo que Cristo Jesús nos quiere hablar en su palabra. Veamos. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Qué le está diciendo Jesús? Hay una necesidad, ¿sí o no? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué necesitan comer? Pero es imposible darles de comer. ¿Por qué? Porque ni 200 denarios servirían para poder comprar comida. 200 denarios es el equivalente a un año de salario en ese entonces. O sea, imagínense cuánta gente era. Les pregunto algo, ¿era imposible? Claro que sí. Era imposible que toda esa gente comiese. Iglesia, todos acá tenemos una necesidad, ¿sí o no? Ya tienes el primer paso, tu necesidad. Todos tenemos una necesidad que podamos ser provistos. A lo mejor no hablamos de economía, hablamos de que necesitas sanidad. Es que, pastor, yo necesito provisión de sanidad. Bueno, necesitas una provisión. Pastor, es que yo necesito provisión de salvación con mis hijos. Se están alejando. Bueno, eso es otra cosa. Pastor, es que mañana tengo que pagar la renta y no tengo cómo pagarla. Ok, esa es otra cosa. Pastor, es que no tengo trabajo. Todos tenemos necesidad acá, ¿sí o no? Ya tenemos el primer paso, que la palabra de Dios nos dice. Ahora, ¿cuántos saben que muchas veces hay ciertas necesidades que parecen imposibles? No, pastor, yo para que traiga a mi hijo a la iglesia, tengo que traerlo con camisa de fuerza. Si no, no viene. Y ven ahí casi al hijo ahí atrás, como Hannibal Lecter, ¿no? Todo así, y escuchando la palabra, ¿no? Órale, chamaco, me vas a escuchar la palabra. No, pastor, es que yo para traer a mi esposo a la iglesia, yo necesito darle un batazo en la nuca, o darle un batazo en la cabeza, que se quede inconsciente y que despierte ahí amarrado en la silla. Solamente así lo traería. ¿Cuántos saben que son necesidades imposibles? Y vean, acá hay una necesidad imposible. Era imposible alimentar a toda esa gente, pero Jesús sabía que para él no hay nada
imposible. Cuando el ángel Gabriel le dice a María, le dice, ¿habrá algo imposible para nuestro Dios? No hay nada imposible, porque María dice, ¿cómo voy a concebir un hijo si no conozco varón? Eso es imposible. Las leyes naturales nos dicen que yo necesito ser fecundada por un varón. ¿Cómo pues me dices que solo de la nada voy a dar un hijo? Y el ángel Gabriel le responde, de cierto te digo que el Espíritu Santo vendrá sobre de ti y engendrarás de él a Jesús el Salvador, porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Entonces déjame decirte algo, no hay nada imposible para ti, para ese hijo, para esa esposa, para ese esposo. No hay nada imposible, nada. Leemos el verso 8. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Ok. ¿Y qué dice? Entonces Jesús le dijo, ok, hasta aquí nada más. Primer punto que necesitamos para ver la provisión de Dios. Primer punto, necesitamos usar lo que tenemos. ¿Qué necesitamos? Usar lo que tenemos. Jesús, ¿cuánto tenía? Solamente tenía poco, iglesia. Jesús tenía poco, pero Jesús dijo, no, eso no nos va a alcanzar. No, Jesús dijo, lo que tenga el muchacho nos sirve para alimentar a toda esta multitud. Lo que tenga este muchacho nos va a servir para alimentarlos. Iglesia, lo que Dios te ha dado, úsalo. Úsalo. Pastores, que no tengo carro, pues usa la bicicleta, usa el pasaje. Pastores, que no tengo a los hijos acá, no, pero usa tu propia vida. Agradece que estás acá, porque a través de ti vas a ser el medio por el cual toda tu familia pueda venir. Agradece que el Señor tiene, iglesia, a un hijo de Dios acá. Y ese eres tú. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usar lo que tienes. Usa lo que tienes. Hay gente que no sirve a Dios, no hace las cosas, ¿saben por qué? Porque se espera a que Dios le provea y no sabe que primero hay que usar lo que Dios te ha dado ya ahorita para que Dios te provea después. ¿Cómo Dios te va a proveer de un mejor trabajo si en el trabajo en el que estás no lo usas bien? ¿Cómo Dios te va a proveer de un mejor carro si el carro que tienes no lo cuidas bien? ¿Cómo pues quieres que tener algo más si no usas lo que tienes? Mira, pequeñas cosas pueden hacer grandes cosas. Pregúntale a un hombre que venció en el nombre del Señor, venció al ejército más poderoso del mundo en ese entonces con una vara. ¿Tampoco me cree? Entonces pregúntale a ese niño de 17 años que venció a un gigante con una piedra. ¿Todavía no me crees? Pregúntale a Jesús que alimentó a 5,000 con pocos peces y pocos panes. ¿Por qué? Porque para ti es nada, pero para Dios es mucho. Y lo poco en las manos de Dios es demasiado y suficiente para poder vencer los gigantes que tienes enfrente de ti. Así de fácil. Todo en las manos de Dios se transforma, iglesia. Una vara es una vara y no sirve a veces ni para ahuyentar a un perro, pero la vara en las manos correctas y en las manos de un profeta y en las manos de Dios es capaz de abrir un mar, es capaz de ejecutar juicios sobre una nación. Una piedra es una piedra, no sirve para nada. Pero en las manos correctas de aquel hombre que dijo, tú vienes con jabalina, pero yo vengo en ti en el nombre del Señor, esa piedra se convirtió en el arma para tirar al gigante más temido de ese momento. Entonces, ¿por qué menosprecias lo poco que tienes? Tienes poco, lo sé. Tienes una casa pequeña. Pues que mi casa es pequeña, yo quisiera una más grande y eso. Pues con la casa pequeña que tienes puedes hacer grandes cosas.
No, pastor, es que lo poco que tengo, no, lo poco que tienes en las manos de Dios es demasiado. Es suficiente. Es suficiente. Por eso, iglesia, debemos saber, iglesia, lo que el Señor habla y nos dice. Usa lo que tienes, usa lo poco que tienes. Ese es el primer principio. Usa lo que tienes. No, pastor, es que, ¿cómo voy a llegar a hacer algo grande si nada, apenas si sé cantar, apenas si sé tocar un instrumento? Dios puede usarte. Qué poderoso es esto, iglesia, de verdad. Siguiente punto. Leemos verso 10. Entonces Jesús les dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de, ¿cuántos? Ok, pausa. Cuando ustedes leen la Biblia, ¿no les llaman la atención ciertas cosas que Jesús hace que pareciera que no tiene sentido? Uno diría, ¿por qué Jesús los hizo recostar? ¿Porque se le antojó? ¿O se le ocurrió? ¿O nuestro Señor Jesucristo, de momento le salían actos de antojo y decir, no, pues, antes del milagro se me antoja acostarlos? ¿Ustedes creen que eso hacía Jesús? Jesús hacía las cosas por algo. A mí una vez un pastor me dijo, Jesús hablaba y decía cosas y hacía cosas siempre por algo. Nunca lo hacía solo por hacer. Y eso se me quedó tan grabado que cada vez que leo algo así lo investigo por qué lo hizo. Yo cuando vi dije, ¿por qué Jesús recostaría a la gente antes del milagro? ¿Y a quién acostó nada más? ¿A quiénes? A los varones. ¡Wow! ¿Saben por qué Jesús acostó a los varones? Porque los varones son el símbolo de la provisión. Ahora, esto se conecta precisamente con el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Acompáñenme, vamos a leer Salmo 23, capítulo 23, verso 1 y el verso 2. Acompáñenme, por favor. Algunos ya se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice? Jehová es mi pastor, ¿y qué? Y luego el verso 2, en lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo. ¿Saben qué es el simbolismo de acostarlos en el pasto? Descanso. Aprender a descansar. Jesús les estaba diciendo, acuéstalos, porque tienen que entender que la provisión va a llegar, pero va a llegar cuando ellos aprendan a descansar en lo que yo voy a hacer. Ahora esto es para los varones. ¿Por qué Jesús acostó a puro varón? ¿Por qué Jesús no dijo, acuesten a los niños, a las niñas y a las mujeres? No, Jesús dijo, acuesten a los varones. ¿Por qué? Porque, ¿saben una cosa, iglesia? El varón es el símbolo de la provisión en el hogar. Y ahorita vamos a entrar a otro punto muy importante. Si el varón no está en obediencia, si el varón no está conectado con Cristo, si el varón no es agradecido y se queja todo el tiempo, entonces déjame decirte algo. Por eso muchas veces la provisión en el hogar no llega. Y si llega, se va rápido. Estamos yendo por partes y ahorita más adelante lo van a entender por qué. Hay veces que el varón es el que más se queja en la familia. El varón es el que más reniega de Dios. El varón es el que más duro es en la casa. Para traer al varón en la iglesia de verdad, ver a un varón en la iglesia es una victoria.
La mujer tiene que estarle diciendo al varón, vamos, congrégate, llégale. Ustedes ven las reuniones de damas acá, 40, 30 damas. Ven la reunión de varones, 5 varones, 4 varones. ¿Qué sucede? Somos una congregación que tenemos más pastoras que pastores. ¿Eso es lo correcto? No. ¿Pero por qué hay más pastoras que pastores? Porque los pastores no se quieren levantar. Los hombres no se quieren levantar. Y entonces vienen las Déboras y dicen, pues como Barak no quiere levantarse, pues se levanta la Débora. Como la Débora valiente se levanta y el Barak cobarde no le cree al Señor, le dice a la iglesia, el día de hoy va a haber victoria por manos de mujeres. Y ha habido victoria en esta casa por mano de mujeres. ¿Por qué? Porque Dios no se limita, iglesia. Cuando los judíos le dijeron a Jesús, es que somos hijos de Abraham, y aún Juan el Bautista, ¿qué les dijo a los judíos? De cierto les digo que Dios puede levantar aún hijos de Abraham de las piedras. O sea, pero no es lo correcto. El varón se tiene que levantar. El varón tiene que cumplir con su labor en la casa. El varón tiene que cumplir, iglesia, con esa actitud de provisión. ¿Qué necesitan hacer los varones? Aprender a descansar en el Señor. ¿Qué necesitas tener para tener provisión, iglesia? Descansa en el Señor. Usa lo que tienes y descansa en el Señor. Pastor, es que es bien difícil. Claro que es difícil. Tienes que pagar algo mañana y a poco estás con calma de decir, mañana veo que pago. No. Pero ¿qué es descansar, iglesia? Descansar es acostarte en el pasto creyendo que Cristo está haciendo el labor por ti. Él está haciendo la obra. ¿No tienes trabajo? Sal a buscar trabajo, pero no te afanes. Ora, entrégaselo al Señor. Acuéstate en el pasto y cree que mientras estás consiguiendo trabajo, Cristo está multiplicando un trabajo para tu vida. No vienen tus hijos, no viene tu esposo. ¿Qué haces? Ora por ellos, sígueles diciendo, pero acuéstate en el pasto. Y cree que Jesús en ese momento está haciendo algo con tus hijos, algo con tu esposo. Debemos tener cuidado, iglesia. Usa lo que tienes y descansa en el Señor. Y solamente así vas a tener tu provisión, iglesia. La provisión. Siguiente versículo, verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo ¿qué? Dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos ¿entre quiénes? Otra vez los varones. Otra vez los varones. ¿Por qué los discípulos no se lo dieron a las mujeres y a los niños? Porque los varones tienen la responsabilidad de proveer en su hogar. Los varones tienen la responsabilidad de proveer en la iglesia. Los varones tienen la responsabilidad de proveer no solamente económicamente, sino también espiritualmente. El varón es el que menos quiere orar, el varón es el que menos pone sus caras. Es el varón el que tiene que levantarse y decir, vamos a orar acá. Yo soy el sacerdote de esta casa, yo soy el sacerdote de este lugar. Pero si no lo quieren hacer, iglesia, entonces Dios va a levantar a las mujeres. Entonces, varones, no se enojen o no vean mal a la mujer cuando se levanta y haga cosas que ustedes no quieren hacer. Porque hasta eso luego ven mal.
Esos varones tradicionalistas que dicen, no, es que la mujer tiene que guardar silencio en la iglesia. Ah, qué bonito, pero tú no hablas. Entonces, si tú tienes la boca llena de decir que la mujer debe guardar silencio en la casa y en la iglesia, entonces ponte a hablar tú. Pero como no lo haces, Dios tiene que levantar mujeres que lo hagan lo que tú no estás haciendo. Entonces no te enojes. No, es que como una mujer va a venir y me va a enseñar, como una mujer me va a decir. Entonces levántate tú a enseñar a otros. Pero tú estás resguardado ahí, metido en tu comodidad, en tu pecado. No es así, iglesia. Dios siempre levanta, iglesia, gente que está dispuesto en su corazón a hacer las cosas con Dios. Pero ¿qué vemos acá? Jesús les dio las cosas a sus discípulos y ¿a quiénes? A los varones. Los varones. ¿Y los varones qué hicieron? Repartieron. Mira, ¿cuál es el siguiente principio? Dar gracias a Dios por lo que tienes. Jesús en ese momento no oró y dijo, Señor Dios Padre, el Señor de los cielos, en esta hora te pido que lo multipliques. Y empieza a hablar como los profetas de hoy en día, ¿verdad? Que no tengo nada en contra de ellos, pero hay profetas que hablan así. Sí, empiezo a sentir la unción. Empiezo a sentir cómo se está llenando. Estoy sintiendo el peso. Ya estoy sintiendo el peso de los peces y de los panes. Empiecen a repartir. No. ¿Qué dijo? Gracias. Gracias. Repartan. ¿Y se hizo? Ahora, no me lo malinterpreten. Yo no juzgo a esos profetas, ellos tienen su manera de predicar así, Dios los usa así, está bien. Pero lo que voy es que muchas veces espiritualizamos todo así a gran forma de que cuando realmente lo único que hay que hacer es agradecer. ¿Sabían ustedes que hay gente tan religiosa que todo el tiempo dice orar y orar, pero no agradece? Jesús, ¿qué hizo? Agradeció. Jesús muchas veces, iglesia, mostró más su obediencia y mostró su gratitud y mostró otras cosas. Nosotros estamos tan cansados de estar peleando, nos peleamos con el hermano de al lado porque tiene la verdad y el de allá no tiene la verdad. Y Jesús nunca hizo eso. Sí confrontó el pecado, confrontó la hipocresía, pero había momentos en los cuales él no confrontaba a la gente de una manera de pelea. Cuando le traen a la mujer de adúltera, le dicen los fariseos a Jesús, acá está esta mujer adúltera. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Quieren que les diga una cosa? La ley no decía que tenían que apedrearla a ella. ¿Saben qué decía la ley? Que tenían que apedrear a la mujer y al hombre también. ¿Y a quién le trajeron nada más? ¿Y Jesús qué pudo haber hecho? No. Yo conozco la ley y la ley dice acá, ustedes están mal y por haberse equivocado. Pudo haber bebido una discusión, sí o no. Y Jesús hubiera ganado. Pero Jesús en vez de eso, ¿saben qué hizo? Mostró misericordia. En el piso escribiendo los pecados de todos los que estaban alrededor. Y les dijo, a ver, aquel que esté libre de pecado, aviente la primera piedra, ándele. Se fueron y Jesús le dice a la mujer, no solapa el pecado, pero le dice, mujer, no peques más, porque ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te acuso, ve, pero no peques más. Entonces, hay que agradecer, iglesia. Agradece de lo que tienes. Eso poco que tienes, agradece. Tienes un negocio que a veces da y no da, da gracias a Dios. Hay gente que no tiene eso. Tienes un hijo todo rebeldón, pero tienes un hijo. Hay gente que no puede tener hijos. Tienes una hija que se le van las cabras al monte a la chica. Da gracias a Dios por ella. Ora por ella.
Hay personas que nunca pudieron tener hijas. A mí Dios me dio un hijo. Yo le pedí una hija y me la dio, ¿no? Porque era mi anhelo. Pero hay personas que puros hijos tienen y nunca tuvieron una hija. Entonces a veces dicen, ay, yo cuánto daría por padecer lo que estás padeciendo, el sentir que es tener una mujer, ¿no? Y muchos dicen, no, ni sabes que lo que estás diciendo, ¿no? De tener mujeres hijas, ¿no? Pero iglesia, hay que agradecer. Y volviendo a lo mismo, ¿saben quiénes son los que más se quejan en la casa? Los varones. Los que menos agradecen son los varones. Ay, bendito sea el Señor, creo que hoy estoy sobre los varones nada más, ¿verdad? Perdónenme, pero la palabra, Dios habla a través de ellos. ¿Qué hacen? La mujer es la que está diciendo, ora mi amor, Dios va a proveer. ¿Y saben qué hace el varón? Pero es que no me entiendes, es que tú qué vas a saber, tú no te vas a trabajar todo el día, tú ni siquiera haces las cosas, es que... Y el varón es el que se queja y la mujer es la que termina, pero espérate amor, no estés, pero es que no te das cuenta cómo me tratan, es que esto, es que el otro, mira, ya varón, guarda silencio. Miren, cuando Eva tomó del fruto, ¿qué pasó? No pasó nada. Pero cuando el hombre lo comió, entonces pasaron todas las cosas. ¿Por qué? Porque el varón es la figura de autoridad y todo desciende hacia abajo. Cuando la mujer comió, andaba feliz. ¿Qué hubiera pasado? La mujer hubiera comido, ¡ay, estoy desnuda! Y hubiera ido con él. No, pero no pasó nada. Fue hasta que el hombre mordió, comió. ¿Y qué pasó? Sus ojos fueron abiertos. Mira, en tu casa si el hijo se queja, no pasa gran cosa. Si la mujer se queja, no pasa, pero si el varón se queja, ahí es cuando empieza a frenarse la bendición, empieza a frenarse la provisión y empieza a frenarse muchas cosas. Por eso el enemigo lo que quiere hacer es agarrar al varón y someterlo. ¿Qué es lo que ha hecho el diablo con el hombre? Por eso el hombre es el que menos quiere venir, el que menos quiere hacer las cosas. Ah, pero cuidado, cuidado cuando un hombre se levanta en una casa, cuidado. Cuidado cuando un hombre empieza a tomar las riendas del hogar. Cuidado cuando un hombre deja el pecado y empieza a vivir en santidad. Cuidado cuando un hombre empieza a agarrar sus riendas de sacerdocio. Cuidado cuando en vez de sacerdote se vuelve profeta de su casa. Cuidado porque entonces esa casa se transforma. Cuidado porque entonces los hijos agarran la rienda bien. Cuidado. Por eso hoy el enemigo lo que hace es atacar al varón con infidelidades, con inmoralidad sexual, aleja a los matrimonios, divorcios, madres solteras, homosexuales. Todo eso lo ha hecho el enemigo contra el varón porque sabe que un varón cuando se levanta, no saben el poder que tiene un varón cuando se levanta. Y ahí lo vemos. Jesús les dice a los discípulos, agarren las canastas, dénsela a los varones que descansaron para que le puedan proveer a todos. Verso 12. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. ¿Cuántos saben que Dios nos provee aún hasta de sobra? Dios nos da hasta que sobre, iglesia. Lo que parecía imposible, se volvió posible. Porque no solamente comieron 5,000, sino los discípulos y las esposas de esos 5,000 y los hijos de esos 5,000. Imagínense cuántos eran. Y todavía sobró. Era imposible eso. Yo cuando veo ese milagro digo, Señor, yo hubiera estado igual de incrédulo que los discípulos.
Yo no me creo más que ellos, jamás. Por eso siempre cuando hablo algo acerca de un defecto de ellos, lo digo, también yo puedo ser uno de ellos. Verso 13. Recogieron pues y se llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Verso 14 y último. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cómo empieza este milagro? Con obediencia. Acuéstenlos, denme. ¿Y cómo termina este milagro? Recojan con obediencia. Miren, la obediencia es la madre, el fundamento de todo lo que necesitamos para recibir bien de Dios. ¿Sabes por qué muchas veces ustedes no se sienten bien llegar con Dios y pedirle? Porque no andan obedeciendo. Y buscan a alguien que obedezca, que sí obedece, para que ore por ustedes. Ay, no, ¿yo cómo me voy a acercar a Dios si estoy lejos? Mejor le digo al pastor que ore por mí, que él sí está obedeciendo y él va a orar por mí y así Dios me bendice. Y así viven. ¿Saben a quién le pasó algo parecido al pueblo de Israel en Jeremías? Miren, acompáñenme a Jeremías capítulo 43, verso 1 y al verso 3. Jeremías capítulo 43, verso 1 al verso 3. Dice la escritura, aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras que Jehová Dios a ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios a ellos les había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, de Johanán, hijo de Sarea. Y todos los varones soberbios le dijeron a Jeremías, mentira. Tú dices que nos ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar ahí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Hacemos una pausa acá. Se los voy a resumir. El pueblo estaba siendo a punto de ser conquistado por Babilonia. Entonces el pueblo se acerca con Jeremías y le dice, Jeremías, profeta de Dios, ora al Señor y dinos qué debemos hacer. Lo que Dios nos diga lo vamos a obedecer. ¿Saben qué les dice el Señor a Jeremías? Le dice, dile a este pueblo que no se vayan a otro lugar, que se queden y que vayan a Babilonia, que ahí los voy a cuidar y que cuando cumpla el cierto tiempo los voy a regresar a su tierra. Llega Jeremías y le dice al pueblo, el Señor dice que hagamos esto. ¿Y saben qué dijo el pueblo? No, de seguro tú estás metido con los babilonios y lo que quieres es que nos hagan presos. Nos vamos a ir a Egipto. ¿Saben qué hizo el pueblo? Se fue a Egipto. O sea, ¿qué hizo? Desobedeció. Y vean lo que pasa en Jeremías capítulo 44. Vamos a leer en el verso 11. Vamos a leer verso 12, a ver, leemos 12. Saltamos al 13, por favor. Por cuestiones del tiempo para poderlo leer bien y llegar al... Ok, dice, pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Y del resto de los de Judá que entraron a la tierra de Egipto para habitar ahí,
no habrá quien escape ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a lo cual suspiran ellos para habitar ahí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Verso 15. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra nuestra palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres y no vimos mal a alguno. Verso 18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y a derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos. ¿Cuál es el principio acá, iglesia? Unos dirían, ¿cómo? Si Dios provee, ¿por qué pasaba esto? Le ofrecían a la reina del cielo y le ofrecían libaciones a los ídolos y les iba bien. Pero cuando llegan con Dios, ¿qué pasaba? Les iba mal. ¿Por qué? ¿Porque Dios era malo? Porque desde el capítulo anterior que les dije, ¿andaban en qué? Andaban en desobediencia. Andaban en un pueblo que no. Ahora, me van a decir, pastor, ¿y qué significa esto? Miren, yo desde el Jueves Santo veo a todos las personas de la religión popular, no digo nombre por cuestión de ciertas cosas, ¿verdad? Susceptibilidad de las redes sociales, de algunos a lo mejor, pero a mí me sorprende su capacidad de entrega de esas personas. En mi casa ponían tapetes de acerrín de aproximadamente 1 kilómetro. Acerrín tras acerrín, los veía usted trabajando a las 3 de la mañana, 4 de la mañana para la procesión del viernes. El viernes los ve ustedes bien vestidos con la ocasión, de sandalias, en el sol, cargando, caminando alrededor de 3 a 4 kilómetros, en el sol puro, sin gorra. Yo me pregunto algo, ¿y nosotros por qué no somos así? Ahora, aquí va esto con lo que les quiero decir. Hay gente que dice, pastor, es que cuando yo estaba en ese lugar, yo tenía dinero para las flores de cierta personita, de cierta entidad. Es más, me gastaba 40,000 pesos en flores para la misa y me alcanzaba. Y ahora que estoy con Dios me falta. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú vienes a Jesús para obedecer, no para desobedecer. Y si tú llegas con Jesús y empiezas a desobedecer, por eso te empieza a ir mal. Porque andas como los de Jeremías. No obedeces la voz de Dios, pero sí, créanme, esas entidades, claro que van a bendecir tu desobediencia. A ver, ¿por qué? Porque ahí te quieren. Te quieren cómodo. Te pregunto algo, ¿el diablo, el enemigo, al que anda pecando, lo va a molestar? No. Al adúltero, al fornicario, ¿lo va a molestar? No, hasta más le va a poner las cosas para que peque. Hasta más le van a decir, ven, te invito, ven, te llevo, ven, aquí está. Por eso cuando adoraban cuando adoraban eso, les iba bien. Pero llegan al cristianismo, llegan con Jesús y ¿qué creen? Ya se sienten libres, ya se sienten parte de Dios y ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a desobedecer. Y así pasa.
Yo la otra vez estaba yo viendo un documental y veo, usted ve las procesiones de la religión popular y sus iglesias son muy solemnes. Hasta dan miedo. ¿Y qué te ponen ahí en la iglesia popular? Nada de flashes, nada de celulares. Malo con que haya un celular sonando en plena misa, ¿qué les hacen? Y no te la acabas. La limosna, ahí no es como que lo pongan al frente y pasen, no, ahí te pasan el saquito. Fila por fila. Y hasta te van haciendo así. ¿Y qué hace la gente? No se ofende. Allá, baños casi no hay. Y las iglesias más grandes como la catedral, mejor si tienen baños, y no ves que se estén levantando a cada rato. En la iglesia cristiana parece cine. Los ves levantarse, los ves sentarse, los ves de aquí para allá, los ves para allá. ¿Cuál es el problema entonces? Que cuando estamos allá con los ídolos, sí estamos bien entregados, estamos bien respetuosos. Pero acá los citas a las 4 de la mañana, a las 5 para trabajar, y ¿sabes qué? Dicen, no, no puedo porque trabajo. Ah, pero en la iglesia popular sí podías. Acá les dices, oiga, necesitamos para la renta y eso. No, no puedo. Ah, pero en la iglesia popular hasta para las flores sí las llevabas. ¿Qué pasó ahí? No es que ya no alcanza, pues por eso no te alcanza, porque ya no das, a quien le debes dar ya no le das. Y a quien no tenías que darle, le dabas y por eso te mantenía cómodo. Si vas a venir a Cristo, es para obedecer, no solamente para vivir una religión más. Esto no es una religión más. A mí me decían, pastor, es que es Semana Santa. Sí, igual que la semana que viene y la semana que también viene. Todas las semanas son santas. Ah, no, solo porque esta semana es porque Jesús murió. Sí, pero Jesús ya murió también por mí en mi corazón y ha resucitado en mi corazón todos los días. Entonces, pero vivimos una religión, ¿sí o no? Los ves aquí como en la iglesia popular. Fin de año llenísima las iglesias. ¡Asu! El 31 llenísima. El primero ya no los ves. De ahí los vuelves a ver hasta Semana Santa, en la visita de los jueves, el viernes, el sábado, domingo. Ya no los vuelves a ver. De ahí los vuelves a ver hasta el bautizo, la boda. Y ya no los vuelves a ver. Y acá hay cristianos así. Reunión especial de fin de año. Hoy toca ir a la iglesia y vienen acá. Y después ya no los ves. Después Semana Santa, no, es que sí, hay que recordar el sacrificio de Jesús. Sí. Y vienen acá. Y ya, no los vuelves a ver. Después, cena especial, no, pues es que va a haber reunión especial, es cumpleaños del pastor, vamos. Y pasa. Y después, no los vuelves a ver. Porque vivimos una religión. Por eso le pasó eso a Jeremías. El pueblo les empezó a decir, es que cuando adoramos allá nos va bien, pero ahora que adoramos a Dios nos va re mal. Pues sí, mijo, porque andas en desobediencia. Porque se supone que debías obedecer al Señor. Y con esto casi voy terminando. Ezequiel, el profeta Ezequiel es uno de los profetas que menos he leído. No por otra cosa, sino si en determinado momento no lo había leído, no me había yo tomado el tiempo de leerlo tan detenidamente. Pero en estos días leyendo el profeta Ezequiel, me doy cuenta, iglesia, de verdad, de verdad, de verdad, cómo hay veces, iglesia, que si nosotros obedecemos y estamos con Dios, sí vamos a sufrir, pero Dios nos bendice.
Y hay un pasaje en Ezequiel que Dios le dice a Jerusalén, Jerusalén, yo te adorné con joyas tan preciosas que todos los demás tenían envidia de ti. Eras mi esposa. Nadie te recibió cuando te dieron a luz. Eras menospreciada, eras acabada. Y yo te levanté y fuiste la mujer más hermosa de todo el mundo. Y aún así me fuiste infiel más que una prostituta. Imagínense eso. Ahora, con esto les quiero decir algo. Si ustedes leen Jeremías y Ezequiel, las palabras son muy fuertes, porque habla mucho de prostituta. Y yo me preguntaba y le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué hablas de esta manera? ¿Y saben qué me decía el Señor? Me decía, lo que pasa es que a mi pueblo se le ha olvidado que yo soy un Dios que también siente, un Dios que también ve, un Dios que también escucha y un Dios que también toca. Y que lo que ustedes hacen conmigo es tener una relación. Y por eso yo hago el simbolismo de lo que se sentiría cuando te son infieles a ti, así yo también me siento igual. Te pregunto algo y no me respondas si no quiero tocar fibras sensibles. ¿Tú qué sentirías que tu esposo o tu esposa te fuera infiel de una manera muy fea? No, pues pastor, me desborono. Y le digo, entonces, eso es lo que siente el Señor cuando te ve siendo el infiel con otros ídolos, con otras cosas. A Él le duele. Por eso obedecemos por amor. Muchos me dicen, pastor, ¿y usted por qué le es fiel a su esposa? Digo, porque la amo. Y porque sé que si hago algo que a ella le puede doler, y a mí no me, como la amo, a mí no me gustaría que ella estuviera mal y triste. Así igual yo amo a mi Jesús y yo no quiero hacer algo que a Él lo haga entristecerse de mí. Fuimos llamados, iglesia. Fuimos llamados. Por eso, yo quiero decirte el día de hoy, Dios te quiere proveer, pero hay que aprender a usar lo que tenemos, a dar gracias a Dios por lo que tenemos y a descansar en Él. Y que los varones se levanten, ¿cuántos dicen amén? Los varones se tienen que levantar. Yo quiero ver aquí más predicadores, hombres también. Y así va a ser. Doy gracias a Dios, iglesia, porque estamos acá. Ahora, pregúntate, antes de que oremos, y con esto quiero ir terminando, pregúntate. Si Dios no me ha provisto, ¿por qué no te ha provisto? ¿Te has quejado? ¿Has renegado? ¿No has descansado? ¿No has dado gracias a Dios por lo que tienes? Entonces ahí está la clave. Por eso Dios no te provee. Pero si tú dices, pastor, es que sí doy gracias a Dios, sí oro, sí obedezco, sí todo, y Dios no me ha provisto, entonces no es el tiempo de Dios aún. Dios te está probando tu paciencia. ¿Quién le enseñará al barro? ¿Quién le enseñará al alfarero, iglesia? ¿El barro le va a enseñar? Nosotros no podemos enseñarle al alfarero cómo nos tiene que hacer. ¿Qué le dijo Dios a Job? ¿Estuviste tú cuando hice todo esto? ¿Eres tú quien frena las olas del mar para que el mar no embravezca y se lleve todo? Soy yo, Jehová, quien lo hago. Entonces, mi iglesia amada, si quieres ser provista, necesitas aprender a dar gracias por lo que tienes, a usar lo que tienes y a descansar en el Señor. Pastor, es que la novia que tengo, el esposo que tengo, no. Descansa en Él, cumple tu propósito, cumple tu parte. Ora por ella, ora por él y descansa en el Señor y deja que el Señor haga la obra. Respiras profundo y ahí lo dejas en el Señor. Porque hay cosas que
nosotros no vamos a poder hacer. ¿Cuántos dicen amén a esto, verdad? Así que en esta hora yo les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar y vamos a entregar este tiempo. Bendecimos a las redes sociales. Espero que la palabra haya sido de bendición, un poco fuerte, pero recuerda esto, que Dios nuestro Señor quiere proveerte. Y recuerda esto, que la provisión viene primeramente a través de la obediencia, a través del saber descansar, usar lo que tienes y dar gracias a Dios por lo que tienes. Da gracias a Dios por tus hijos, por todo lo que tienes. Da gracias a Dios, porque gracias a Dios tienes bendición y si no la tienes ahorita, la tendrás después. En el nombre de Jesús. Hasta luego. Que Dios les bendiga. Levanta tus manos ahí en su lugar.